Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a estudiar los verbos y vamos a reflexionar sobre esta categoría y todo lo que implica la palabra verbo dentro de la gramática. En primer lugar, vamos a hablar sobre las clases de palabras en general y por qué las colocamos dentro de estas categorías. Acá nos dice, cuando establecemos que una determinada unidad léxica, una palabra significa unidad, es una unidad léxica, pertenece a una cierta categoría, la estamos inscribiendo en una clase preexistente, cuyas propiedades ya están definidas y cuyos miembros se comportan de un modo regular y previsible. Esto quiere decir que cuando colocamos una palabra en una clase, la escribimos en una categoría o una clase que ya existía al momento que yo me encuentro, en el momento que yo me encuentro con esa palabra. Esas propiedades estaban definidas, ¿sí? Porque esa palabra es un verbo y no es un sustantivo, ¿sí? Y la mayoría de esas palabras se comportan de un modo regular, es decir, que poseen cierta regularidad en su conformación y que además son previsibles. Podemos prever cómo es el comportamiento de esa palabra dentro del lenguaje. Una de las tareas más básicas de una gramática consiste en asignar a las palabras a las varias clases reconocidas. Es decir, que en la gramática estudiamos muchas reglas que comprenden al lenguaje, a la escritura y a la oralidad, y una de esas tareas de la gramática es asignarle a las palabras clases, ¿sí? De todas las palabras que nosotros utilizamos, a cada una le asignamos una clase a la que pertenece. Esto lo saqué de Di Tullio, es un manual que yo siempre les recomiendo. Vamos ahora a ver en particular qué es el verbo. Como categoría léxica, es decir, como una clase de palabra, léxico viene, palabra significa léxico, léxico significa palabra, léxico es un nombre que se le da al estudio de las palabras dentro de la gramática. El verbo expresa una acción, como comer, un proceso, como aprender, o un estado, ser o estar. Principalmente decimos que los verbos expresan acciones, cosas que se realizan, ¿sí? La realización de ciertas actividades, pero también implica procesos como aprender, como crecer, y también hay dos verbos que son particulares que nos manifiestan un estado, ¿sí? Yo estoy, yo soy, ustedes están en tal lugar, ¿bien? No implican tanto una acción, sino un estado o una forma de mantenerse en un lugar o de ser. Desde el punto de vista formal, es la palabra más compleja e importante de la oración. Constituye el centro de la oración o cláusula. En la unidad que viene, que vamos a ver sintaxis, vamos a ver que la palabra, el verbo, es la palabra más importante de la oración porque es el centro. A partir del verbo se construye todo lo que hay alrededor. Existen oraciones simples, sin verbo, pero la mayoría de las oraciones contienen un verbo, una frase verbal. Acá les doy unos ejemplos. Dice, Ana come una manzana. Ahí el verbo es come. Son los verbos que están ahí arriba. Estoy cerca de la puerta. Un verbo de estado. Fíjense que ahí no dice quién es el sujeto. El sujeto es tácito, se llama. El sujeto lo podemos reponer en el verbo. ¿Quién está cerca de la puerta? Yo estoy. Bien, es primera persona del singular. Los niños aprenden. Ahí tenemos un verbo de proceso. El verbo incluso como palabra central, como les decía, puede contener la información del sujeto. El sujeto puede estar elidado, no está expresamente en la oración, pero sí lo encontramos o lo podemos reponer a partir del verbo. Por eso decimos, lo vamos a ver próximamente, sujeto expreso o tácito. ¿Sí? Expreso es cuando está, el sujeto aparece en la oración. Por ejemplo, en la primera, Ana, es quien realiza la acción de comer, es el sujeto. En los niños aprenden, los niños es el sujeto, son los que realizan ese proceso.
Acá dice, en la flexión verbal, es decir, en sus diferentes conjugaciones y formas, se reconocen varias categorías morfológicas. El tiempo, que puede ser presente, pasado o pretérito o futuro. El modo, que puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. El aspecto, que puede ser, vamos a ver después, perfecto o imperfecto, ¿sí? Y la voz, que puede ser voz pasiva o voz activa. Estas categorías aportan informaciones relativas a la oración en su conjunto. En cambio, la persona y el número atienden a la concordancia entre el sujeto, que puede ser, como les decía, expreso o tácito. Es decir, encontramos dos cuestiones dentro de los verbos. Todo lo que tiene que ver con morfología, ¿sí? Con la forma del verbo, es decir, el tiempo en que se encuentra, el modo, el aspecto, y después encontramos también que el verbo responde muchas veces al número y a la persona. Y eso tiene que ver con la concordancia que yo siempre les nombro. El verbo dentro de la oración tiene que concordar con el sujeto. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural, porque los que realizan la acción es ese sujeto o son esas personas que conforman u objetos que conforman el sujeto. Por lo tanto, si el sujeto está en plural, el verbo, la acción verbal debe estar en plural. Y si está en singular. Vamos a ver ahora las formas no personales del verbo y después vamos a ver las formas personales. Esto nosotros ya lo estudiamos. Sabíamos que existen los verbos y existen otras formas que se llaman verboides o formas no personales. ¿Por qué no personales? Porque lo que no nos indican es una persona, ¿sí? No hay una persona que realice esa acción. Por lo tanto, no podemos decir que comiendo está siendo realizado por una persona, porque no tiene persona que lo realiza. Es un tipo de palabra que pertenece a la categoría verbo, no es un verbo del todo, por eso se llama verboide. Sin embargo, comparte algunas características con los verbos y con otras clases de palabras. Podríamos decir que es una clase de palabra intermedia. Ahora lo vamos a ver. En el sistema verbal español, además de las formas conjugadas, existen unas formas que carecen de desinencias, pero que se forman añadiendo sufijos. Estos son los infinitivos, comer, los participios, comido, por ejemplo, y los gerundios, comiendo. ¿Sí? Los formamos agregándoles ciertas desinencias, ar, er, ir, en general para los infinitivos, para los participios ado, ido, pero también hay otras desinencias, y para los gerundios ando, endo, y también vamos a ver que hay algunas más. No son formas conjugadas, es decir, no las conjugamos según las personas, ni los tiempos, ni los modos. Llevan una desinencia, como estas que les nombré, según la forma de ese verbo, y siempre se utilizan de esa manera. No poseen significado gramatical de persona, como les decía, número ni modo. Por eso se consideran impersonales. No son realizados por una persona. Bien, no tienen ese significado dentro de la palabra. Al igual que los verbos que indican, bueno, fenómenos atmosféricos que los vamos a ver como llover, nevar, tronar. Esos verbos que cuentan los fenómenos del tiempo, del clima, tampoco son realizados por personas, ¿no? Porque, bueno, se realizan, como digo, por cuestiones atmosféricas. Nadie puede hacer llover, ¿bien? Salvo que tire agua, pero bueno, no sería la acción real. Vamos a ver los infinitivos. Esta es la forma básica con la que se identifican los verbos en español y que dan como lema los diccionarios en los correspondientes artículos. Si yo quiero nombrar un verbo, casi siempre lo nombro en infinitivo, ¿sí? Por eso es la identificación propia de los verbos en español. Salir, comer, andar, jugar, ¿bien? Este infinitivo se forma con las terminaciones ar, er, ir, y más precisamente se une la terminación R a la raíz del verbo, mediante la vocal temática, ¿sí? Tal como señala el diccionario de la Real Academia Española, el infinitivo suele emplearse en los siguientes casos. Estos son los casos en los que usamos infinitivo. Como nombre masculino en ciertos contextos. Vivir es ser libre. El dulce lamentar de los pastores. Acá, en la segunda oración, en las dos en realidad,
el infinitivo funciona como un sustantivo verbal. Esta es la característica del infinitivo. Es un verboide que tiene un significado de sustantivo verbal, porque a veces puede funcionar como sujeto de una oración. Bien, ahí en el dulce lamentar de los pastores es un sintagma nominal, no hay un verbo conjugado, pero lamentar es el núcleo de la oración. No es una oración, es un sintagma, ya lo vamos a ver. Vivir es ser libre. Ahí tenemos es, que es el verbo conjugado, tenemos vivir y tenemos ser, dos infinitivos. Bien, pero vivir es el sujeto de esa oración. También se usan en perífrasis verbales, que después lo vamos a ver. Por ejemplo, debes tener cuidado. Ahí tengo el verbo deber conjugado más un infinitivo que es tener. Fíjense que debes tiene información de persona. La persona es segunda. Vos debes tener cuidado. En cambio, tener no tiene información de persona porque es un verbo infinitivo. También en ciertas subordinaciones sustantivas, ya vamos a ver las subordinadas sustantivas, que son un tipo de cláusula en la próxima unidad, las llamaron para impartir un curso. Para impartir, ahí comienza la oración y contiene ese infinitivo que les decía. Bien, vamos entonces ahora a participios, el segundo verboide. El participio es una forma con función de adjetivo verbal. Esto yo ya se los había adelantado. Los participios, como los adjetivos, pueden llevar marcas de género y número, tomadas del sustantivo con el que concuerda. Es decir, que en cambio los infinitivos no podían llevar marcas de persona, pero los participios sí. Acá dice, por ejemplo, una niña perdida. Fíjense que termina en ida. Si yo cambiara el núcleo de esa frase y dijera un niño, no podría decir un niño perdida, perdón. Tengo que decir, como lo dije recién, un niño perdido. Entonces, el final del participio cambia, ¿bien? Porque tiene que concordar con el sustantivo de la oración, que es niño o niña, ¿bien? Si utilizo niña, tengo que concordarlo con perdida, y si utilizo niño, tengo que utilizar o escribir perdido. Un libro abandonado, fíjense también, y existe la palabra abandonada, entonces eso lo utilizo con femeninos y con masculinos utilizo abandonado. Estos participios también pueden ser cuantificados con marcas adverbiales de grado o con el sufijo del superlativo ísimo. Es decir, que les podemos agregar ese sufijo para darles estas características, ¿sí? Superlativos cuando quiero decir algo con mayor intensidad o que sea que esté por encima de otras categorías. Si le agrego, por ejemplo, un adverbio, le puedo poner menos torcido, más torcido, ¿sí? Perdidísimo, viene de perdido, que ya es un participio, y le agrego el ísimo, entonces está más perdido, ¿sí? Es más que perdido, ¿bien? Eso es la característica que le agrega este superlativo. Superlativo tiene un grado más que la palabra anterior. Además, los participios usados como adjetivos pueden construirse con complementos o modificadores. Acá dice fritos con aceite. Con aceite es un complemento. Bien, ese participio que es fritos, viene de freír, tiene ese complemento que me da más información. Colgados, viene de colgar, de los pies. Bien. El participio, como les decía, entonces es un adjetivo verbal. Muchas veces lo confunden ustedes en los trabajos con los adjetivos porque justamente acompañan a los sustantivos y les dan características, pero son palabras que provienen de verbos, no son adjetivos, ¿sí? Son adjetivos verbales, o sea, tienen esa función, pero son participios que pertenecen a la categoría verboides, ¿sí? Están más cerca de los verbos que de los adjetivos. Vamos a la última. Acá les dejé un meme.
Dice, hay que poner el ojo después del escarabajo, solo si es participio pasado después de la serpiente. Bueno, parece ser una imagen en una pirámide de Egipto, sí, son dos personas y están hablando de la confusión que pueden generar los participios, pero como escribían con jeroglíficos o con imágenes, bueno, es el chiste. ¿Qué más sobre los participios? ¿Cómo lo formamos? Agregándole el ado, ido, ¿sí?, a la raíz del verbo. Hay verbos que tienen participios irregulares, ¿sí?, que en vez de agregar ado o ido, agregan to, so o cho, según la conjugación. Según si esos verbos pertenecen a la primera, a la segunda, tercera conjugación. Primera conjugación es ar, segunda conjugación de infinitivos hablo, es y tercera conjugación de infinitivos es ir. Después lo vamos a ver. Por ejemplo, cantar, el participio es cantado, agrega ado. Comer, agrega ido. Fíjense, cantar es de primera conjugación, segunda termina en es de comer es de segunda, termina en Después escribir es de tercera conjugación y no decimos escribido, decimos escrito. Ver, el verbo ver, el participio es visto. El verbo poner, el participio es puesto. Descubrir, descubierto. Romper, el participio es roto. Muchas veces yo siempre les digo que los niños cuando aprenden el lenguaje, aprenden las normas regulares. Entonces muchas veces para formar las palabras, las forman de manera regular y son palabras que en español son irregulares y se forman de otra manera. Por ejemplo, en vez de decir roto, dicen rompido, ¿sí?, o descubrido. Incluso son errores que los adultos a veces cometemos. Decir y hacer, tampoco se dice decido ni ha sido, se dice dicho o hecho. Existen verbos que poseen doble participio, es decir, dos formas de participio. Justamente esto se ha generado porque al tener formas irregulares, muchas veces las personas recurrían a las formas regulares. Y eso dio lugar a que se aceptaran las dos formas. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de atender. El verbo atender tiene atento y atendido, se puede decir de las dos maneras, los dos son participios de atender. Bendecir tiene bendito y bendecido. Concluir tiene concluso y concluido. Confundir tiene confuso y confundido. Corromper tiene corrupto y corrompido. Después tenemos despertar, tiene despierto o despertado, se puede decir de esas dos formas. Elegir tiene electo, elegido. Expresar, expreso o expresado. Freír tiene frito o freído. Imprimir tiene impreso o imprimido. Este es muy común, se pueden usar los dos. Insertar tiene inserto o insertado, y bueno, hay algunos más, pero estos son los más comunes. Así que vimos que los infinitivos son sustantivos verbales muchas veces, los participios tienen la categoría de adjetivo, bien. Y ahora vamos al gerundio. El gerundio es una forma verbal con valor adverbial. Fíjense que estas formas verbales llamados verboides lo que hacen es remitir a las otras clases de palabras que habíamos visto, ¿sí? Los infinitivos, como les decía, muchas veces funcionan como sustantivos, como verboide sustantivo, en el participio como adjetivo verbal y el gerundio como adverbio verbal, para decirlo de una manera. En este caso el gerundio, bueno, no posee valor ni adjetivo ni sustantivo como los anteriores. En otras lenguas sí tiene ese valor, por ejemplo el inglés, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el español. Es junto al participio y el infinitivo una de las formas, como les decía, no personales del verbo. El gerundio debe cumplir 3 condiciones para que su uso sea considerado correcto.
según este planteamiento normativo. ¿Por qué les cuento esto? Porque los gerundios muchas veces se usan de forma inadecuada o incorrecta. Entonces, acá les muestro las formas adecuadas de usar los gerundios. Primero, que funcione como adverbio o complemento circunstancial o como verbo, ¿sí? Que el gerundio en esa oración funcione como funcionaría un adverbio si estuviera ahí. Expresa una acción simultánea o anterior a la del verbo principal, o tan inmediata que se percibe como simultánea. Es decir, que el verbo, el gerundio no tiene que ser de posteridad, sino que la acción tiene que ser simultánea al mismo momento o anterior. Bien, esto es un error bastante común, usar los gerundios para acciones posteriores, ¿sí? Muchas veces se usan al principio de la oración, por ejemplo, hablo sobre una elección, ¿no? en el país y digo, comienzo el artículo, resultando el partido ganador, la unión de los no sé qué, ese resultando, que es un gerundio, está indicando posteridad y no es un uso correcto. Que el sujeto del gerundio sea el mismo que el del verbo principal o tenga un sujeto propio. Con los verbos de percepción física, el sujeto puede ser el complemento directo del verbo principal. Esto yo no quiero marearlas porque después vamos a ver estos temas, pero les dejo estas reglas que luego las vamos a utilizar cuando veamos bien las categorías sintácticas. Pero quiere decir que el sujeto de esa acción realizada por el gerundio, ¿sí? Comiendo, cantando, tiene que ser la misma que el del verbo principal. El verbo principal es el núcleo de la oración, un verbo conjugado, y el gerundio muchas veces aparece. Los dos verbos tienen que remitir al mismo sujeto, ¿sí? El gerundio, que en realidad es un verboide, y el verbo principal. Acá tienen ejemplos. Vi a los niños jugando. Vi es el verbo principal, yo es el sujeto tácito. Vi a los niños jugando, ¿sí? Ahí jugando está, remite a los niños, que son los que están realizando esa acción que nos muestra el gerundio. En ese caso, ahí dice que con esos verbos de percepción física, el sujeto puede ser el complemento directo del verbo principal. Es decir, que ahí ese jugando forma parte de ese complemento directo. Después lo vamos a ver. Además, el gerundio sirve para formar varias perífrasis verbales, como estoy estudiando, continúo estudiando, sigo estudiando. Esos son los ejemplos. Las perífrasis verbales después las vamos a ver, pero un adelanto es que son frases verbales donde encontramos dos formas. Una forma conjugada, a la que llamamos auxiliar, y una forma no conjugada, que esa forma suele ser un gerundio o un participio o un infinitivo, que nos indican la información del verbo, ¿sí? Una perífrasis verbal muy conocida en español que utilizamos es para indicar futuro. En vez de decir mañana comeré frutillas, en español bonaerense de la provincia de Buenos Aires, casi siempre decimos mañana voy a comer frutillas. Entonces, utilizo voy, el verbo ir conjugado, que es el auxiliar, la preposición a y el infinitivo, ¿sí? Voy a comer. Eso es una perífrasis común en español. También con gerundio podría decir estoy comiendo. Estoy es el verbo auxiliar, viene de estar, y comiendo es el gerundio, termina en endo. ¿Cómo formamos estos gerundios? Con la terminación ando, con la terminación yendo, agregando la i, con la terminación endo sin la i y con la terminación yendo. Incluso el gerundio de ir es yendo.
Es más preciso señalar que se forma con la terminación NDO, que a través de la vocal temática de cada conjugación se une a la raíz, ¿sí? Las raíces de los verbos, ¿sí? Les agregamos estas terminaciones. Por ejemplo, a come o a comer, comiendo, cantar, cantando, leer, leyendo, ¿sí? Fíjense, ahí usamos yendo. Ir, directamente yendo. Oír, usamos oyendo. Y esas son todas las formas de los gerundios. Vamos ahora a pasar a las formas personales de los verbos, ¿sí? Cuando ese verbo suele ser el centro de la oración, no como los verboides, ¿sí? Sino que son el centro, el núcleo verbal de la oración, como les decía, la parte más importante, y nos brindan información de persona, de tiempo, de número, de modo. Acá nos dice que el verbo es una palabra variable, que varía, que no queda siempre igual, que va cambiando según el tiempo, la persona, el modo o el aspecto que esté indicando. ¿Qué es la conjugación? Las conjugaciones son las diferentes formas justamente de ir variando los verbos para brindar información y para construir el lenguaje. Si nosotros construimos nuestras oraciones relatando los acontecimientos, si los queremos hacer en pasado, tenemos que recurrir a ciertas formas verbales, si lo tenemos que hacer en presente a otras, y si queremos expresar algo que va a pasar a futuro, recurrimos a otras formas. Como les decía, esto de la primera y segunda conjugación, los verbos que terminan en ar, en infinitivo, siempre los colocamos en la primera conjugación, los de segunda son los verbos que terminan en er, y los verbos que terminan en ir, ahí tienen ejemplos, los colocamos en la tercera conjugación. Se denomina de esa manera. Vamos a hablar de la persona y el número. ¿Cómo pueden estar los verbos conjugados? Pueden estar en primera persona, sí, que quien realiza esa acción es yo o nosotros. Pueden estar en segunda persona, quien realiza la acción es vos o ustedes, eso decimos en español bonaerense. Esto siempre se los repito. También nosotros usamos usted, que es la forma formal, ¿bien? Es la forma que utilizamos cuando nos referimos a alguien con el que no tenemos tanta confianza, entonces le decimos usted en vez de vos. Y también en español existen otras formas que son tú y vosotros. Tú y vosotros son formas del español de España, el español peninsular, no las utilizamos acá en Argentina. Y en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en Venezuela, o en México, o en Colombia, en algunos casos, utilizan tú, pero no utilizan vosotros. Vosotros no se usa en ningún país de Latinoamérica, tú sí se usa, pero nosotros usamos vos. Así que esto es importante y cuando nosotros enseñamos esto en primaria o en secundaria, tenemos que enseñarlo con la forma vos, porque es la forma que utilizamos nosotros en nuestro país. No quiere decir que no podamos enseñar también que existe la forma tú, pero principalmente tenemos que enseñar la forma vos, porque es la forma en que hablamos nuestra variedad de español acá en Argentina y principalmente en provincia de Buenos Aires, que es donde nos encontramos. Ustedes saben que hay diferentes variedades de español, cada uno con sus palabras propias y en este caso, con los verbos con diferentes personas, y eso cambia la conjugación, pero tenemos que prestar atención al lugar geográfico en donde nos encontramos. Y por último, la tercera persona es cuando la acción la realizan personas distintas al hablante y al oyente, ¿sí? En este caso, la tercera persona es él o ella, masculino o femenino, ellos, ellas, también masculino o femenino. Fíjense que cuando usamos primera persona, la usamos cuando la acción la realiza el hablante, ¿bien? Yo digo cuando usamos, eso es nosotros, ¿sí? Me refiero a ustedes y a mí. Uso la primera persona.
Puedo decir cuando uso yo, ahí estoy hablando de primera persona pero en singular. Cuando me refiero a ustedes, utilizo la segunda, y cuando hablo de un otro, de un tercero, justamente se le dice, por eso también tercera persona, uso conjugaciones que refieren a él o a ella, en singular, y ellos, ellas en plural. Espero que esto se entienda bien. Acá les doy, bueno, un pequeño cuadrito para que tengan sobre esta variedad y cómo en el español de la provincia de Buenos Aires no utilizamos estas personas, que por lo tanto no suelen enseñarse en los niveles escolares, tú o vosotros, porque no se utilizan. En internet andan muchas páginas o PDF o archivos que mencionan esto, pero porque provienen de otros países o provienen de España. Pero bueno, por eso yo les hago este material, y por eso tenemos que buscar sitios o páginas que utilicen la persona vos o ustedes, porque son las que usamos en nuestro país. Ahí les da ejemplos y cómo tendríamos que utilizarlos con las personas que usamos nosotros. Bien, vamos ahora al modo. Vimos la persona, el número, y vamos al modo. ¿Por qué los verbos tienen modos? ¿Qué nos dan los modos? Nos informan qué actitud tiene el hablante cuando habla. En español encontramos 3. El modo indicativo: el hablante ve esa acción que se realiza como algo real, ¿sí? En el subjuntivo, el hablante ve la acción como algo posible, deseable, dudoso, o también una orden puede ser negativa. Y el imperativo es una orden afirmativa, ¿sí? En el imperativo también podemos encontrar orden negativa, ya lo vamos a ver después. Yo les muestro las dos opciones. ¿Por qué esto? Porque tiene que ver con cómo nosotros formamos las oraciones y qué actitud tenemos cuando hablamos. Cuando no sabemos si algo sucede realmente, es dudoso, usamos el subjuntivo. Cuando hablamos de algo que sucede, que es real, usamos el indicativo. Y cuando queremos dar una orden, el imperativo. Cada uno de estos modos tiene sus tiempos correspondientes. Muchas veces es el mismo tiempo, pero la conjugación varía para indicar justamente algo real en el indicativo, una posibilidad, como nos indica el subjuntivo, o una orden, como nos indica el imperativo. Ahora vamos al tiempo, ¿sí? Como les decía, cada modo contiene sus tiempos en español. Esa acción que nosotros contamos con cierta actitud, ¿sí? Hablando si algo es real, irreal, hablando sobre una determinada persona, vamos a también inscribirla en un tiempo, ¿sí? Yo tengo que hablar de algo en el pasado, en el presente o en el futuro, y existen variantes, principalmente del pasado. No todos los pasados son iguales porque hay diferentes formas de referirnos al pasado. En el presente, la acción se desarrolla en este momento. Yo juego ahora, en este momento. En el pasado, la acción es anterior al momento en que estoy hablando, ¿sí? Jugaba antes, esta mañana. Y el futuro, la acción se sitúa en un tiempo que no ha llegado. Jugaré después, más tarde. Acá diríamos muchas veces voy a jugar después. Usamos esa perífrasis. Todo esto yo lo relaciono con el hablante oyente y el tercero. Bien, depende de la actitud que tenga el hablante o el oyente, va a expresar las oraciones de diferente manera, ¿sí? La acción va a tener que situarse de acuerdo a si es real, si es irreal, si es una orden, si la acción se realiza ahora, antes o en el futuro. Bueno, ¿cómo pueden ser los verbos? Los verbos pueden ser simples si constan de una sola palabra, es decir, que el núcleo de la oración va a ser una sola. Pueden ser compuestos, es decir, que contienen dos palabras. Y ahí hablamos de una especie de perífrasis. Los tiempos pueden ser simples, ¿sí? Indicamos la acción con un solo tiempo, o necesitamos dos palabras.
Acá les dice, en los tiempos compuestos encontramos dos palabras, una forma del verbo haber y el participio o el verbo que queremos conjugar. Es decir, para formar los tiempos compuestos vamos a utilizar el verbo haber, que lo vamos a conjugar, ¿sí? De diferente manera, ya lo vamos a ver, y vamos a agregar un verbo en forma de participio que va a ser el que aporta el significado a la oración, porque el verbo haber no va a aportar significado, solo va a aportar sí significado, pero no significado conceptual, sino que significado gramatical, nos va a indicar el tiempo, el modo. Acá dice que los tiempos compuestos forman, como les decía, perífrasis verbales, es decir, una construcción verbal de palabras compuesta de al menos dos formas verbales, en la cual una funciona como auxiliar, que va a ser una forma, dice, perdiendo parte de su significado primitivo al gramaticalizarse, es decir, no va a tener significado conceptual, sino que va a tener significado gramatical, y la otra siempre una forma no personal, es decir, un infinitivo, un gerundio o un participio. Este actúa como núcleo palabra de más jerarquía y menos prescindible de la perífrasis. Rige y selecciona los complementos y denota la parte más amplia del significado. Es decir, que esa tiene dos partes. Esa parte que nos va a brindar el significado va a ser un participio generalmente, un infinitivo, un gerundio, no va a estar conjugada. Y el verbo auxiliar es el que nos va a brindar información gramatical de tiempo, modo, persona. Vamos a los ejemplos, así se entiende mejor. Yo he cantado. Bien, acá es el que nos brinda esa información. Ahora vamos a ver los tiempos. Cantado es el participio, nos brinda el significado del concepto de lo que se realiza, que es cantar. Ojalá que hayas lavado los platos. Vamos a ver que esto es un tiempo del subjuntivo, este era un tiempo del indicativo, he cantado. Un tiempo del modo subjuntivo que indica una posibilidad, ¿sí? No se sabe si se lavó, si lavaron o no se lavaron los platos, no es algo real, ¿bien? Muchas veces para poder formar el tiempo subjuntivo le agregamos el que adelante y ahora vamos a ver con las tablas de los tiempos, es mucho más fácil. Y con el ojalá, que es un adverbio, también nos ayuda. Ellas habrían reído. Bien, vamos a ver también cómo funciona en este modo. Esto acá que les dejo es del indicativo, pero es una tabla que está buena porque nos ayuda a entender por qué usamos los tiempos en las diferentes situaciones. El presente nos indica algo que se realiza en este momento. Acá fíjense que dice abajo, la flecha cortada indica continuidad o imperfectividad y el círculo perfectividad o resultado. Esto tiene que ver con el aspecto. Cuando la flecha está sin un punto al final es que ese tiempo tiene continuidad, es decir, que cuando yo digo eso, esa acción tiene una continuación. En cambio, cuando yo utilizo los tiempos, que ahora vamos a ver, que tienen ese círculo, esa acción ya se realizó, se terminó, ¿sí? No tiene continuidad. Acá los ejemplos son con el verbo cantar. Cuando digo yo canto, lo estoy haciendo en el presente, ¿sí? Yo canto y tiene en ese significado una continuidad, ¿sí? Porque no es que yo canto y dura un segundo, sino que durará lo que durará la canción que esté cantando, ¿no? Yo cantaría es el condicional simple. Condicional es cuando hago algo a determinada condición. ¿Se acuerdan que nosotros aprendimos la partícula si, que indicaba condicionalidad? Si, por ejemplo, cantaría si supiera la canción. Ese sí, acompañado de ese verbo, indica condicionalidad. Pretérito imperfecto, cantaba. Se realiza en el pasado, yo lo realizaba antes, pero tiene una pequeña continuidad dentro del pasado, ¿sí? Yo cantaba en el pasado, quizás ahora vuelva a cantar, no sé. En cambio, si digo yo canté,
que es el tiempo pretérito perfecto simple, que es un tiempo muy común de pasado. Esa acción yo la hice, la terminé, ya está, no continúo más. Después tenemos el pretérito anterior, hube cantado, está en desuso, no se usa en español, nadie lo usa casi. Pretérito pluscuamperfecto, había cantado, sí, es una acción anterior. Fíjese cómo las flechas van, no se ve, a ver, ahí, cada vez más para atrás, indican acciones que se realizaron antes. Con había cantado, con ese tiempo yo le doy mayor anterioridad a lo que estoy diciendo. Bien, después tengo el condicional compuesto, que es la forma justamente que hablábamos de los tiempos compuestos, donde agrego el verbo haber conjugado, ¿sí? Habría, se dice, y el verbo principal está en forma de participio. Verbo auxiliar habría, verbo principal, participio ahí, cantado. Si yo tuviera que marcar ese verbo en la oración, marco los dos, ¿sí? Marco, subrayo, habría cantado, y si quiero le pongo una cruz abajo, pero el verbo está formado por las dos palabras, por eso es una perífrasis. Si marcaría solo el participio, me queda incompleta la marcación. Tengo que marcar los dos para que ese verbo sea núcleo de la oración, porque si no me falta la mitad. Después tenemos el pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Teníamos el simple, los tiempos simples es una sola palabra. El tiempo compuesto es el tiempo que se forma de auxiliar más verbo principal en participio. He cantado, ¿sí? El verbo es el pretérito perfecto compuesto. Fíjense cómo está ubicado ahí. Nos indica algo que se realizó antes del presente, pero no tan en el pasado como los demás tiempos. Y después tenemos los futuros. El futuro simple, cantaré, ¿sí? Lo voy a realizar luego, en el futuro. O habré cantado, que es el tiempo compuesto, dos palabras. Habré cantado, que tiene digamos, indica algo que se realizó, que se va a realizar, pero no tan a futuro como el futuro simple, y además tiene esta cuestión de perfectividad, es decir, que no tiene continuidad. Yo cantaré, no sé cuándo cantaré, no sé cuánto tiempo, nos indica un poco más de continuidad que el habré cantado, ¿sí? Que el habré cantado no es una forma que se usa tanto, pero se usa. También, yo en el futuro habré cantado, no tiene más continuidad. Esto tiene que ver con también el tiempo que yo quiero darle, ¿sí? A las frases que yo formo, ¿sí? Oralmente o por escrito. Vamos a ir a los tiempos que encontramos dentro del modo indicativo. Vamos a ver que cada modo, como les decía, tiene sus tiempos, pero que igualmente algunos se repiten, otros no. En el modo imperativo no tenemos tiempo, tenemos una sola forma. Principalmente los tiempos los estudiamos en el modo indicativo y en el subjuntivo. Bueno, tenemos estos tiempos simples primero en el modo indicativo. Presente. Yo se los hice con amar, temer y partir, que son los verbos que tradicionalmente, sí, hace años se utilizaban en la escuela. Yo amo, ahora. Yo amaba, sí, en el pasado. Yo amé, fíjense que en amaba y amaba tiene más continuidad que amé. Amé ya lo hice, lo terminé y ya está. Futuro simple, yo amaré en el futuro. O condicional simple, yo amaría. ¿Sí? Hay condición ahí. Yo amaría si tuviera un novio, por ejemplo. Es un chiste, ¿no? Porque, bueno, no se quiere solo un novio, se quiere hijos, mascotas, parientes, amigos. Tiempos compuestos. Pretérito perfecto compuesto. Yo he amado. Pretérito pluscuamperfecto, yo había amado. Pretérito anterior, como le decía en desuso, yo hube amado. Futuro perfecto, yo habré amado.
y condicional compuesto yo habría amado. ¿Por qué existen estos tiempos compuestos? No son para complicarnos, si se fijan, ustedes los usan cuando hablan, son necesarios para indicar otras temporalidades, ¿sí? El discurso es complejo y no nos bastaría solamente con los tiempos simples, nos apoyamos en los tiempos compuestos para indicar justamente otros matices a la temporalidad del discurso. Vamos al subjuntivo, que es ese otro modo que nos indica algo que es una posibilidad, que no es algo real. No decimos en el presente del subjuntivo yo amo, decimos yo ame. Fíjense que si le agregamos el que o el ojalá que, suena mejor, lo podemos conjugar mejor. Ojalá que yo amara o amase a alguien. Pretérito indefinido perfecto simple, yo amare, que yo amare. En los tiempos compuestos tenemos pretérito perfecto compuesto, ojalá que yo haya amado. Pretérito pluscuamperfecto tiene dos formas, podemos decir hubiera o hubiese, ¿sí? Ojalá que yo hubiera o hubiese amado. Fíjense que el pretérito pluscuamperfecto replica, pero en un tiempo compuesto, al imperfecto, ¿sí? Amara o amase, comiera o comiese, por ejemplo, y en el pluscuamperfecto hubiera o hubiese comido, ¿sí? Hubiera o hubiese amado. El modo subjuntivo no tiene tiempos futuros o condicionales, ¿sí? Solamente presentes y pasados o pretéritos. Acá les dejo los usos principales del subjuntivo, ¿sí? Para indicar un deseo, espero que apruebes el examen de español, ¿sí? Que vos apruebes. Fíjense que muchas veces el subjuntivo está acompañado delante del pronombre relativo que. Me encanta que los días sean más largos, ¿sí? Se acerca la primavera, estoy emocionada porque los días son más largos, entonces digo, me encanta que los días sean más largos, sean de ser. Finalidad. Bajó la música para que duermas mejor. Ahí está acompañado de para qué, ¿sí? Consejo pedido, para expresar eso, te recomiendo que vos visites Berlín, ¿sí? Está en subjuntivo. Opinión o duda, no creo que Javi baile mal. El subjuntivo indica duda, justamente. Y para indicar alguna característica, buscamos un profe que hable inglés y viva en Madrid. Bien. Él hable, sí, presente el subjuntivo. Tiempos de imperativo. En imperativo solamente tenemos una forma para indicar órdenes, para indicarla de forma afirmativa, hace tal cosa, o para indicarla de forma negativa, no hagas tal cosa. Fíjense, yo ahí lo conjugué con hacer. El imperativo no tiene primera persona singular, porque yo no me puedo dar una orden a mí mismo, pero sí puedo dar una orden a varias personas donde yo esté incluida. Es la primera persona del plural. Y tampoco tiene tercera persona, ni singular ni plural. Fíjense que yo les puse rayitas, porque no puedo darle una orden a un tercero. Le doy una orden al oyente, quien escucha lo que yo digo, o me doy una orden a todos nosotros. Por ejemplo, a alguien le digo hacé o amá. Si lo digo de forma formal, o sea, con el modo formal, digo usted ame, usted haga. Nosotros amemos, ustedes amen, ¿sí? En cambio, si lo digo en forma negativa, no comas, por ejemplo, si le digo a alguien come, vos come, si lo digo en forma negativa, cambia esa conjugación, porque no digo vos no come, digo vos no comas. Para usted tengo que decir usted no ame, ¿bien? O no coma. Fíjense que cambia en decir vos o decir usted la terminación de los verbos. Bueno, después nosotros no amemos,
es igual, amemos o no amemos, y ustedes amen o no amen. Cambia principalmente en la segunda singular, con vos, la cuestión del afirmativo o negativo. Bueno, ahora vamos a ver los verbos regulares o irregulares. ¿Sí? Dentro de estas formas de verbos personales que se conjugan, hay algunos verbos que son regulares, que siempre los conjugamos de la misma manera, siguen un patrón, y otros verbos que cambian. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que un verbo es irregular? Y esto apareció en los trabajos, cuando cambia la raíz del verbo. La desinencia siempre cambia, ¿sí? Depende del tiempo, la persona que realiza la acción. La desinencia es la terminación. Pero en cambio la raíz no cambia en los verbos regulares y sí cambia en los verbos irregulares. Amar, temer y partir son verbos regulares, por eso los usan para la mayoría de los modelos o de los paradigmas verbales. Hay otros verbos que son irregulares, por eso no se utiliza. Hay más verbos regulares también que amar, temer y que partir. Para saber si un verbo es regular o no, hay que observar 3 tiempos. ¿Sí? Tenemos que observar ese tiempo en presente del indicativo, en pretérito perfecto simple y en futuro del indicativo. Y si en alguno de esos tiempos el verbo cambia, la raíz, es que es irregular. Este es un chiste, dice, doctor, creo que soy alérgico al vino. ¿A qué vino? A una consulta médica, doctor, concéntrese. ¿Se acuerdan que hablamos de los homófonos? Esas palabras que suenan igual, incluso acá se escriben igual, pero en diferentes contextos significan diferentes cosas. Vino, de la primera oración es un sustantivo, la bebida, y vino es la conjugación del verbo venir, ¿sí? Bueno, y los verbos irregulares, como los que le decía, son los que varían en alguno de los tiempos su raíz. Por ejemplo, el verbo hacer, para la primera persona de presente de indicativo digo yo hago. Ahí cambia directamente. Bien, la raíz de hacer es haz, o ac, h, a, c. Er es la terminación del infinitivo, y si yo digo hago, ahí ya cambio la raíz. La c cambia por g. Bien, entonces es irregular. Miren que en el pretérito perfecto simple, yo hice, también cambia la raíz y cambia la vocal por i. Saber, también, yo sé, en presente, el infinitivo es saber, es completamente irregular. Venir, irregular también. Y después lo que les agregué acá es que hay verbos que no son irregulares, pero que cometen algún cambio ortográfico. Suenan de la misma manera, pero hay un cambio entre la S y la Z. Vamos a ver. Por ejemplo, distinguir. Yo distingo en presente indicativo, saco la U. Bien, porque anteriormente, para que la U esa suene suave, tengo que decir distinguir, si no va a sonar de forma sonora, distingir, ¿bien? Entonces, para que suene de forma sorda, se dice, agrego la U. En cambio, cuando cambio a desinencia O, de presente indicativo, saco esa U porque no es necesaria. Corregir, cambia la G por J, ¿sí? Porque la G y la O no suena sonora, ¿sí? Si no diría corrigo. Pero como yo tengo que decirlo de forma sonora, corrijo, ahí cambio la G por J. Estos son cambios ortográficos, no son verbos irregulares, aunque lo parezcan. Pescar, ahí yo digo pesco, pesqué, la C cambia por Q, porque necesitamos ese sonido, si no diría pescé. Si no estuviera la Q en el pretérito perfecto simple, pesqué, entonces tengo que cambiarlo por Q para generar en español ese sonido, ¿sí? Recuerden que en la escritura las sílabas y las letras representan sonidos. Aplicar, cargar, dirigir, ejercer, surcir, trazar son verbos que son regulares también con cambios ortográficos. Si quieren pueden buscar las conjugaciones de esos verbos
para mirar qué es lo que cambia. Es decir, cambia algo que tiene que ver con la pronunciación, ¿sí? No hay un cambio de raíz que tiene que ver con una cuestión gramatical como en los verbos anteriores que les mostré acá. ¿Qué título tiene? Licenciado en lengua castellana, graduado con honores. ¿Y a qué cargo aspira? Al que haya. ¿Qué pasa acá? Esto es lo mismo que sucede con lo que les contaba de los niños cuando aprenden la lengua materna. Seguir el patrón de los regulares, ¿sí? Hacer es un verbo irregular, ¿sí? Y aiga es una forma que viene de los patrones regulares, pero como hacer es irregular, tiene otra forma, haya, en vez de aiga, ¿sí? Pero muchas veces se confunde y en vez de decir haya, se dice aiga. Bueno, vamos ahora a los verbos defectivos. Los verbos defectivos son verbos que tienen algún defecto. Defectivo viene de ahí. Acá entra esta explicación que les contaba de los verbos relacionados a los fenómenos atmosféricos. Dice, son aquellos que no tienen una conjugación completa debido a que carecen de algunas formas personales y de algún tiempo verbal. Por ejemplo, atañer, balbucir, concernir, garantir, podrir, entre otros. ¿Sí? Son tiempos que no tienen algún tiempo, a veces son verbos, perdón, que no tienen algún tiempo, ¿sí? O alguna persona. Es decir, tienen algún defecto dentro de su paradigma o de su conjugación. Pero esto es diferente a los verbos irregulares. También son llamados verbos de tercera persona, porque tienen sujeto, pero solo se conjugan en infinitivo, en gerundio, en participio, ¿sí? Tienen conjugaciones relativas a los verboides, y en tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Incluso muchas veces solo se conjugan en singular, a veces también en plural. ¿Por qué estos verbos? Porque solo indican sucesos, proposiciones o ideas abstractas, no remiten a personas. Por ejemplo, ocurrir, pasar, suceder, concernir. Yo no digo yo ocurro, vos ocurrís, ¿sí? Porque el verbo ocurrir es una idea más bien abstracta, que tiene que ver no con una acción que se puede realizar en el mundo exterior, piensen en sustantivos abstractos concretos. Y no hay una persona que los pueda realizar. Bien, entonces se conjugan casi siempre en tercera persona. Esto ocurre, ¿sí? Remite a la tercera persona, porque tal cosa, o esto concierne, sucede, ¿sí? No existe yo sucedo, vos sucedés. Son verbos que tienen que ver con esto, con abstracciones o sucesos. Otros verbos como los que denotan fenómenos atmosféricos, ¿sí? Cuestiones climáticas, solo se flexionan en tercera persona del singular. Llueve, nieva, truena. No digo yo lluevo tampoco, o ustedes llueven, ¿sí? Porque las personas o los objetos no llueven. Son considerados impersonales, es decir, así como los gerundios, los infinitivos, los participios no tienen una persona que realiza la acción, no hay sujeto, ¿sí? Porque suceden por cuestiones externas a las personas. Otros verbos poseen paradigma completo según la RAE, pero no es de uso común. Es el caso de soler, blandir, abolir, agredir, reponer, acostumbrar, agredir. Son verbos, como dice acá, que sí poseen todo su paradigma, se conjugan en todos los tiempos y modos, pero que no se usan normalmente. Yo abolo, ¿sí? Una ley. Existe, pero no se usa tanto. Se usan las desinencias que terminan en i en estos casos, aunque existen las otras formas. Yo abolo, yo blando. Blandir es sostener, por ejemplo, una espada. Suelo de soler, agredo de agredir. Yo acostumbro sí se usa, creo, pero bueno, se los puse acá en el ejemplo. El mes pasado contraí matrimonio. Contraje, dice. Claro, tenía que ser formal. Pero vamos a la cuestión del paradigma, ¿sí? Que ya aprendimos todos los modos, todos los tiempos, y yo siempre les nombro esta palabra paradigma, pero quería que reflexionemos un poco.
¿Qué significa paradigma? Paradigma es el ejemplo o modelo de algo, ¿sí? En lingüística, el estudio del lenguaje, o en gramática, significa el conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto, porque cumplen la misma función. Nosotros sabemos que cantar y amar, por ejemplo, dos verbos se conjugan de la misma manera. Yo amo, ¿sí? La raíz del verbo más la desinencia o, presente de indicativo. Yo canto, presente y indicativo, termina igual con la misma desinencia que yo amo, ¿sí? Son dos verbos regulares que siguen un mismo patrón o paradigma. Ahí dice, ejemplo, en la frase nuestro sobrino se llama Rafael, la palabra sobrino puede sustituirse por otras que pertenezcan al mismo paradigma, como por ejemplo hermano, tío o amigo. Lo mismo pasa en los verbos, ¿sí? Yo sustituyo las raíces, pero si son verbos regulares, las desinencias van a ser las mismas, ¿sí? Siguen un mismo modelo o ejemplo. Entonces el paradigma lo que hace es construir modelos de conjugación verbal, de conjugación de verbos según los tiempos, y nos sirve para saber cómo se conjuga un verbo regular si tenemos dudas, ¿sí? Si no me acuerdo cómo este verbo lo digo en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿sí? Haya cantado, voy al paradigma, me fijo y él me va a decir cómo se conjuga. Bueno, yo acá en esta parte les dejé todas las tablas de paradigmas verbales justamente para que ustedes, miren, acá me confundí porque partir es de la conjugación AR. Vamos acá. Esta la tengo que sacar porque es el modelo que hice todas, pero vamos acá, porque dice lo mismo. Primera conjugación, vamos a los modos indicativos de los tiempos simples, ¿sí? Cómo conjugar el verbo amar según los tiempos, ¿sí? Que les dije del modo indicativo, las personas, acá tienen todo, esto se los dejo para que lo revisen ustedes y les va a servir para trabajos, y se los hice particularmente porque en este caso segunda persona no tienen tú, sino que tienen vos. Esto igual lo encuentran en páginas web, muy fácil, pero muchas veces tienen solo las conjugaciones con tú. Bueno, acá yo les dejo todo, los tiempos compuestos, ¿sí? Teníamos tiempos simples, una sola palabra, tiempos compuestos, dos palabras, modo subjuntivo, tiempos simples, tiempos compuestos y el modo imperativo. Y acá les puse cómo se usan los pretéritos, ¿sí? Diferentes formas. Esto se los dejo para que los miren cuando tienen dudas. Cuándo utilizar un pretérito simple, un imperfecto. Este continúa del trabajo anterior. Después tenemos la segunda conjugación. ¿Por qué yo les puse todas las conjugaciones? Porque en los tiempos, en las segundas conjugaciones, los verbos que terminan en er, muchas veces la desinencia cambia. Por ejemplo, yo en el pretérito imperfecto digo yo amo, yo amaba, pero en cambio en los verbos que terminan en infinitivo en er, como temer, no digo yo temaba, digo yo temía. ¿Sí? Entonces acá tienen todo el modelo de segunda conjugación. Tiempos compuestos, tiempos simples del subjuntivo, compuestos del subjuntivo, imperativo, y acá tienen partir, el tiempo simple del modo indicativo de tercera conjugación, que se conjuga de forma similar a la segunda conjugación en er. Yo digo yo amo en presente, yo amaba imperfecto, pretérito imperfecto, y acá en vez de decir partaba, que no existe, digo partía. Tiempos compuestos del indicativo, modo subjuntivo, tiempos simples, modo subjuntivo, tiempos compuestos, y el imperativo de tercera conjugación. Y acá tienen la bibliografía que utilicé para armar esta presentación y las páginas de consulta web.
que ahora se las voy a mostrar. Fíjense que yo acá les pongo a ver que vuelva a mi imagen. Ahí volví. Acá les pongo las páginas que pueden utilizar con los links: Academia Argentina de Letras, Fundación del Español Urgente, que es Fundeu, la sigla, es esta página, ¿sí? Y si se van acá, esta página de Fundeu tiene, vamos a esperar que se cargue, una Wikipedia, donde ustedes pueden buscar diferentes cosas. Por ejemplo, yo acá estoy en la parte de perífrasis verbal, ¿sí? Esto es muy confiable, sirve un montón. Después la perífrasis se las voy a dejar en otro video, así no se hace tan largo. Esta página es muy buena. Después tienen Word Reference, que es una página que yo siempre les recomiendo cuando tienen que buscar conjugaciones verbales. Ahora ya les dejé acá en la presentación, ya tienen todas las tablas con las conjugaciones verbales para que puedan consultar. Pero acá pueden ustedes, van a ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo el verbo comer, ¿sí? Ven que acá dice Spanish conjugation o conjugation, está en inglés. Pueden buscar las conjugaciones de todos los verbos. Por ejemplo, a mí se me ocurre el verbo confundir. Entonces busco confundir, enter, y me pone todos los modos, los tiempos, las personas, incluso tienen la persona vos, que está acá abajo. En segunda tienen tú, pero abajo les hace la forma con vos, les muestra. Y está bueno para buscar las formas de los diferentes verbos. Y acá tienen, bueno, Wikipedia, que Wikipedia por ahí la información es muy amplia, no sabemos si es tan confiable, pero las páginas que yo les di, esta es la página de la Real Academia Española. Acá lo que les muestro es acá les muestro la definición de verbos según el diccionario, también está buena. La página de la red tiene muchas cosas, muchos artículos, pero me pareció que esta página que tiene la wiki de Fundeu está mucho más completa y accesible. Así que bueno, doy por terminada esta presentación, espero que les haya servido y nos encontramos próximamente en las clases. Adiós.